El video de hoy tratará sobre el emprendedor que escogimos con mi grupo, el cual es el señor Manuel. Primera pregunta, ¿cuál es el nombre de su empresa o negocio? Medical Art Cirugía Plástica. Dirección, Carrera séptima, Vereda Fusca, Hacienda Altos de Icatá. Chía, Cundinamarca. nombre de los emprendedores. Darlene Freites y Manuel Freites. ¿Cuál fue el hecho para que usted se convirtiera en un emprendedor? Bueno, a mis 18 años estaba obstinado de que mi mamá me mandara. Yo digo que ya de los 17 y pues ya no quería que me mandara y mi mamá me dijo, bueno, si no te gusta que te mande, si está bajo mi techo, pues vaya y emprende y agarre su rumbo. Y básicamente eso fue el, el inicio de cómo empecé como emprendedor y luego de allí, entonces, pues me fui descubriendo poco a poco identidad y todo eso y me ayudó a descubrir que era un emprendedor y un empresario. ¿Cuál fue la principal razón para elegir esa idea de negocio y llevarla a la realidad? Esa es una idea que tuvo mi hermana hace 5 años ya. Hace 5 años tuvo mi hermana esa idea de abrir una casa de recuperación postoperatoria para extranjeros que vienen a operarse acá en Colombia, porque Colombia es un país muy deseado en el área de la cirugía plástica. Entonces, no había un buen servicio en Colombia de cirugía plástica, no había un buen servicio postoperatorio y mi hermana pues le surgió esa idea, abrió la empresa ella sola primero. Luego de 2 años y medio, en vista de que ella no había podido tener algún tipo de éxito con la empresa, entonces me contacta y yo estaba en otras empresas mías, enfocado en otras empresas y pues ella me presenta la oportunidad de que si quiero asociarme con ella en esta idea y definitivamente pues lo vi como una idea muy provechosa y así lo hice, tomé la sociedad y pues ahora hoy en día somos socios y dueños de Medical Arts. Para iniciar su empresa, ¿cómo obtuvo el capital inicial? Pues como te decía hace un momento, no es la primera empresa que tengo y desde los 17 años estoy emprendiendo, por ende a temprana edad me convertí en empresario y pues antes de esto yo tengo otras empresas y así con las ganancias de mis otras empresas pude recolectar mi capital. De acuerdo con su experiencia y conocimiento de la realidad empresarial, ¿qué diferencia entre el peso de ser un trabajador a ser un empresario? Cuando se refiere a trabajador, se refiere a empleado, porque considero que un empresario Sí, también es un trabajador. trabajador es lo mismo que empleado. Ok. La diferencia entre un empleado y un empresario, pues, depende de qué se utilice la palabra empresario, porque empresario es una palabra bastante amplia. Cuando comienzas una empresa pequeña, inmediatamente tú te conviertes en un autoempleado, o sea que eres un empleado, pero tú mismo te empleaste porque estás creando una empresa. Entonces, a veces eres doblemente empleado porque tienes que estar 100% allí para tu empresa. Mientras que el empleado no, el empleado solamente aporta parte de su tiempo, ¿verdad? Y de sus dones y talentos, ya sea unas 8 o 12 horas, pues depende de cada trabajo, y por esas 8 o 12 horas se le remunera a este empleado. Al empresario, que primero es un autoempleado, a veces ni siquiera toma ganancia, ¿verdad? Así trabajes las 24 horas. ¿Qué pasa? Mucha gente confunde esto y piensa que ser un autoempleado es ser un empresario y no siempre es así. O sea, tener un negocio no necesariamente tienes que ser un empresario. Cuando tienes una mentalidad de empresario, aunque comienzas como autoempleado, la mentalidad es
poder ser libre de tiempo, ¿ok? Poder ser libre de tiempo y financieramente. Esa es la intención. ¿Por qué? Porque si te quedas toda una vida como autoempleado y no te da ni siquiera tiempo para dedicarle a tu familia o para dedicarte a ti como persona, entonces sencillamente fracasaste y eres pues lamentablemente una persona que está en el camino incorrecto. Bien, así que igualmente para un empleado, porque puedes comenzar siendo un empleado con la mira de convertirte en un empresario. Eh, pero hay personas que no tienen esta visión de vida y se quedan toda la vida como empleado. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? ¿Qué es lo que yo puedo ver? No es que esté mal ser un empleado o ser un autoempleado. No lo veo mal. Lo que veo mal es quedarse toda una vida como empleado y como autoempleado. Eso es lo que sí veo mal. Si en esa empresa no tienes una capacidad de crecimiento, de que a futuro tú sepas que vas a crecer, de que tú vas a catapultarte con esa empresa y entonces pues no estás en la empresa correcta, ¿ok? Como empleado. Y como autoempleado, si no tienes la visión de en un futuro pasarte a la parte de libertad, ¿verdad? De libertad de tiempo y de dinero, y tienes 5 o 10 años y sigues en lo mismo, con una esclavitud, entonces tampoco estás en el negocio correcto, ni todavía estás encontrado como empresario. Bien, entonces sí, la diferencia entre un empresario y un empleado es eso, la mentalidad. Porque no tiene que ver el cargo, no tiene que ver el cargo, Camilo. Como te decía, es la mentalidad como tal. Tú puedes ser empleado con mentalidad de empresario. Puedes ser autoempleado, o sea, tener un negocio con mentalidad de empresario. ¿Sí? O sea Ambos que, tener una mentalidad de empresario, aunque se desempeñen en labores distintas. o sea que tienen el mismo peso de responsabilidad ser un empleado a ser bueno, el jefe de la empresa. Ok. El mismo peso de responsabilidad consigo mismo, sí. El mismo peso de responsabilidad en la empresa, no. Consigo mismo, sí. Moralmente, sí. ¿Por qué? Porque si tú eres un empleado, ¿verdad? Pero no tienes una visión empresarial contigo mismo de en algún momento hacerte libre, entonces, pues, estás muy mal. Igualmente con el autoempleado, o como tú lo me acabas de mencionar, como el empresario, que no consigue esa mentalidad de empresario, pues me equivoco. Es la misma responsabilidad del empleado cuando hablamos moralmente. Ahora, cuando hablamos empresarialmente, en compañía, en cuanto a funcionamiento de una compañía, es distinto. Porque obviamente el que es el dueño de la compañía tiene mucho más peso y más responsabilidad que un empleado, porque el empleado tiene solamente un área específica al cual él tiene que rendir y pues no más de allí, mientras que el dueño del negocio tiene una responsabilidad mucho más grande porque de él dependen todas las familias que están en esa empresa. Por ejemplo, en mi empresa yo tengo enfermería, tengo chef, tengo doctores, tengo asesores comerciales y si yo como dueño de empresa pues no tengo un buen liderazgo, no tengo un buen control, entonces todas esas familias se ven perjudicadas por mi culpa. Entonces la responsabilidad es mucho más grande que el desempeño individual de cada empleado, pero como te decía, en cuanto a la función de la compañía, pero en cuanto a función moral de cada uno como persona, para mí es la misma responsabilidad. Buenas noches. ¿Cuánto tiempo le dedica a su empresa? ¿Cuánto tiempo le dedico a mi empresa? Bueno, yo soy empresario, de ahí viene la palabra empresa, por lo tanto, mis 24 horas se la dedico a mi empresa. Por eso mismo me considero un empresario. Pues no pienso que sea una esclavitud en donde me encuentro porque disfruto mi trabajo, disfruto mi empresa. Yo desayuno pensando en mi empresa, yo almuerzo pensando en mi empresa, ceno pensando en mi empresa, me baño pensando en mi empresa, pensando en el futuro de mi empresa. Y pues considero que para mi empresa siempre voy a estar 24/7 porque si en algún momento yo digo,
2, quiero estar 4 horas sin mi empresa, entonces no soy un empresario, estoy tomando un camino errado, estoy en un negocio equivocado, en un negocio que realmente no va a funcionar porque no es parte de lo que me gusta, no es parte de lo que me apasiona. Por ende, mi tiempo, 24 horas, es lo mismo para el tiempo que le dedico a mi empresa. ¿El desarrollo de su empresa ha afectado su vida familiar? Mucho, la ha afectado mucho, negativamente y positivamente, pero también negativamente muchas cosas la han afectado por mis riesgos, por mis atrevimientos. Pues cuando uno toma ese rol de empresario, uno debe tomar en cuenta que hay gente detrás de ti o gente que tú tienes como responsabilidad, ¿verdad? Y que te están viendo, te están observando y dependen de esas decisiones que tú tomas. Por ende, si te equivocas, si fracasas, fracasan ellos también, fracasan los que están en tu hombro, los que dependen de ti, los que dependen de tu responsabilidad. Entonces hay que tener mucho cuidado al momento de tomar decisiones y tomar riesgos, porque pues no eres tú solo el que puede caer o el que puede fracasar, por decirlo así. Te traes mucha gente y asimismo, cuando triunfas, cuando tienes éxito, esa misma gente triunfa contigo, porque pues pueden gozar de tus frutos y de tus resultados. ¿Cuál ha sido su mayor temor como empresario y cómo maneja el miedo? Ok, mi mayor temor siempre ha sido no intentar algo. Ese es mi mayor temor, porque cuando uno emprende o se considera emprendedor o se considera empresario, lo primero que uno tiene que aprender es a manejar el miedo y asociarse con el miedo. El miedo es un socio de nosotros, los empresarios, y pues uno trata de negociar con ellos, con el miedo, ¿no? Con nuestros miedos. Uno trata de negociar allí pero si haces esto, pierdes ese dinero. Entonces, bueno, allí en esa negociación, uno tiene que tomar varios aspectos según ya el recorrido que uno ha tenido. Y luego de esto que ya analizas y todo el tema que conviene o que no conviene, entonces uno decide si hacerle caso al miedo o no. Normalmente los empresarios, los emprendedores no le hacemos caso al miedo. Eso es una continua pelea que tenemos interna, pero siempre terminamos venciendo al miedo, aunque nos equivoquemos, aunque el miedo tenga razón a veces, no importa. Para nosotros es ganancia equivocarnos. ¿Cuál crees que ha sido la característica de su empresa que hace diferente a la competencia? Bien, la característica que nos hace diferente a nosotros en Medical Arts es ese lado humano, porque si bien es cierto que nosotros al extranjero le ofrecemos calidad, le ofrecemos lujo, ellos vienen acá y wow, ven algo muy, muy bonito, muy extravagante, y el turismo que le brindamos es hermoso. Además, los cirujanos plásticos que tenemos son de primera, son los mejores y los más reconocidos del país, y eso nos ayuda muchísimo. Pero yo digo que lo que nosotros nos diferencia del montón, o nos diferencia del montón de empresas de turismo médico que hay en Colombia, es lo humano que somos como equipo y empresa. Ese lado humano, ese lado servicial que nos caracteriza a nosotros allí en Medical Arts. Entonces, una vez que el extranjero viene, ellos vienen de otro tipo de cultura, porque nosotros recibimos pacientes de Puerto Rico, Estados Unidos, Holanda, Alemania. Entonces son países que viven una rutina donde no hay ese calor humano, sino que ellos viven es para trabajar del dinero día a día, y pues tienden a ser muy fríos al momento de
de ese lado servicial. Entonces, cuando vienen acá y ven lo servicial que somos todos, además de lo profesional, entonces automáticamente hacen un lazo con nuestra empresa de cariño, tanto así que del 100%, el 99% lloran cuando se van a su país nuevamente porque van a extrañar ese servicio. Y eso es lo que nos diferencia a nosotros de la competencia. ¿Cuál considera usted que es la principal habilidad, conocimiento o competencia que tiene para mantener y atraer los clientes? Disculpa, se escuchó entrecortado. ¿Me puedes repetir la pregunta? ¿Cuál considera usted que es la principal habilidad, conocimiento o competencia que tiene para mantener y atraer los clientes? La principal habilidad, competencia, como dices, para atraer los clientes que tenemos es, uno, el liderazgo primero en el equipo. Hay un muy buen liderazgo, lo que hace que se mantenga un muy buen equipo. Y eso permite que cada quien funcione a la perfección en su área, ¿verdad? Y esto automáticamente, como tenemos vendedores muy profesionales, entonces ese lado, como te decía, ese lado servicial, ese lado humano, lo hacemos ver a nuestros pacientes y automáticamente pues es el gancho cuando ellos ven, porque siempre en este negocio no solamente van a ir a tu empresa, ellos van a cotizar muchas empresas y van a ver muchas empresas más económicas, pero resulta que ellos a veces no andan, la mayoría de las veces no andan buscando tanto la economía, sino el servicio. Y yo creo que esa es la habilidad de cada uno de nosotros en esta empresa, el servicio, el servir a la gente, el ser humildes, el ser amorosos, y eso automáticamente a la gente le da confianza. Y esa es la habilidad principal, servir y demostrar el amor a las personas, más allá del dinero. ¿Cómo afectó el COVID al desarrollo de su empresa? Bueno, afectó negativamente porque como te digo, trabajamos con turismo médico y trabajamos el 90% con extranjeros. Por ende, eso afectó muchísimo porque cuando cerraron El Dorado por mucho tiempo, pues no podían viajar. Esto nos llevó a estar inhabilitados durante toda la pandemia, pero nos ayudó también a fomentar y a fortalecer la marca a nivel internacional porque nos llevó automáticamente a fortalecernos en Internet, a volvernos un poco más virtuales y seguir asesorando mientras estábamos cerrados, seguir allí con la asesoría, seguir convenciendo pacientes, seguir catapultando nuestra marca en imagen, en publicidad y todo eso. Y pues eso afectó positivamente, pero negativamente, como te digo, a nivel laboral acá afectó negativamente porque los empleados fue bastante fuerte para ellos no poder trabajar durante ese tiempo, a pesar de que los podíamos ayudar, pero no era igual una ayuda que le pudimos dar a que pudieran estar trabajando activos y ganando, porque además, como es un negocio de turismo médico, todos los empleados, hasta el que limpia, gana propinas en dólares y eso a ellos los motiva muchísimo. Entonces ellos no poder desempeñarse en su empleo fue duro, fue bastante negativo, pero una vez que aperturamos nuevamente, entonces gracias a Dios la marca ya estaba más reconocida, ya nos conocían más a nivel internacional e inmediatamente empezaron a viajar y todo eso. Entonces digamos que afectó en esos dos aspectos, el negativo en la parte laboral por los empleados y el positivo porque nos dimos a conocer más por la vía online. ¿Considera que los empleados de su empresa han sido claves para el éxito de su negocio? Totalmente es así. En un equipo de fútbol
Si solamente está el portero contra los 11 contrincantes, pues no creo que gane. Entonces, para la empresa, de hecho, por eso es empresa, porque hay personas allí laborando, dando su grano de arena, su vida, su tiempo, su don, su talento, aportando cada uno en su función. Entonces, digamos, como le acabo de decir el ejemplo, como un equipo de fútbol, cada quien en su función, el delantero, el centro, el defensa, entonces el portero, todos están allí atentos, ¿verdad?, a cumplir con su función, y sin ellos no podríamos ser una empresa realmente. Solamente digamos que sería una compañía registrada y listo, pero donde no haya equipo, donde no hay personal capacitado, entrenado para llevar a cabo la empresa, entonces solamente sería un papel llamado compañía, más no sería empresa. ¿Qué necesita hoy su negocio o su empresa? ¿Qué necesita? Necesitamos expandirnos mucho más. Necesitamos darnos a conocer mucho más, porque creo que lo que tenemos para ofrecer, el mundo entero debe conocerlo, el mundo entero debe saberlo, y digamos que eso es lo que nuestra empresa necesita hasta ahorita, expandirnos mucho más. Bueno, buenas noches, Manuel. Buenas noches, Juan. Mirando hacia el futuro en un largo plazo, ¿cómo recomendaría que se debe buscar el éxito? Ok. Bueno, yo considero que el éxito hay que buscarlo internamente. El éxito, cuando consigues internamente que se haga tangible, que se haga palpable en lo externo, es muy fácil. Lo difícil es conseguir el éxito interno. Eso es lo difícil. ¿Qué es el éxito interno? Conseguir tu identidad, conseguirte, encontrarte contigo mismo, es decir, saber para qué estás aquí en la tierra, para qué estás aquí, para qué naciste, Juan, Diego, Camilo, para qué nacieron, para qué, cuál es su don, cuál es su talento. Y entonces uno empieza a analizarse, ¿en qué soy bueno? Soy bueno cuando hablo la gente me escucha. Cuando gerencio, la empresa mejora. Cuando administro, mejora la economía. Entonces, uno tiene que ir analizándose, encontrándose, preguntándose, haciéndote estas preguntas tú mismo internamente. Y cuando entiendas para qué estás aquí en la tierra, entonces conseguiste el éxito y ya no habría un futuro, ya estarías en un presente en éxito. Y es cuestión de tiempo y que ese éxito ya se haga en resultados, se haga tangible, se haga factible, ya sea en dinero, ya sea en, no sé, en fama, en empresa, en lo que sea, pero el éxito primero lo tienes que buscar internamente para que puedas conseguirlo en el futuro, como me acabas de preguntar. Bueno, Manuel, en algún momento de nuestras vidas todas hemos tenido algún fracaso. ¿Qué es lo que usted ha aprendido de ellos? Del fracaso. Bueno, al igual que el miedo, pienso que el fracaso es otro socio de nuestra vida, de todos los seres humanos, no solamente de los empresarios, no solamente de los emprendedores. Yo creo que todos los seres humanos deberíamos entender que tanto el miedo como el fracaso es un socio en esta vida y debemos saber lidiar con él. Considero que el fracaso no es el fin, no es lo último, no es para que te eches a morir, no es, bueno, ya este es el fin, ya fracasé, ya no puedo hacer más nada, hasta aquí llegué. Yo pienso que el fracaso es
un nuevo comienzo de manera más inteligente, de manera más madura, porque aprendiste algo nuevo, aprendiste cómo no hacerlo y pues eso automáticamente te hace madurar y te hace tomar decisiones más inteligentes. Por eso digo que no es el fin, es el nuevo comienzo de manera más inteligente. Si tuviera que volver a empezar de cero, ¿volvería a seguir el mismo camino o cambiaría algo que hizo? Bueno, seguir el mismo camino, dependiendo. Por ejemplo, cuando uno habla de seguir el mismo camino, uno se refiere a algo que ya hizo, es un camino que ya realizaste. Por ende, creo que seguir ese mismo camino es como volver atrás. Y no considero eso, no considero seguir el mismo camino. Considero que deberíamos seguir un nuevo camino, construir, mejor dicho, un nuevo camino, pero de manera más inteligente, de manera más madura, porque ese fracaso que nos llevó a cero no podemos volver a cometerlo, entonces no podemos volver a ese camino. Puede que hagamos el mismo negocio, puede que no, pero si decides hacer el mismo negocio, ya sabes que no puedes continuar con el mismo camino como lo venías haciendo. Tienes que hacerlo de una manera distinta y aprender de todo ese fracaso y de todo ese camino que ya recorriste. Así que considero que no continuaría con el mismo camino ya recorrido. Considero que aprendería de ese camino y construiría un camino nuevo. Puede ser que con el mismo negocio, pero un camino nuevo, con experiencias nuevas, con riesgos nuevos y etcétera. ¿Cómo se ve usted como persona y cómo ve a su empresa en 10 años? Como persona, pues me veo una persona normal, común y corriente. Creo que pues todos los seres humanos somos normales, con errores, como todos. No me creo más que nadie, ni creo que alguien sea más que yo. Creo que cada quien tiene sus capacidades, sus dones y talentos. Creo que, por ejemplo, tú, Juan, tienes cosas que yo no podría hacer, así como yo tengo cosas que tú tampoco podrías hacer. Tenemos dones distintos. Por eso, pues, me considero una persona normal que le gusta aprender del día a día, le gusta equivocarse, le gusta intentarlo todo. Y a mi empresa, pues la veo de aquí a unos 10 años muy, muy reconocida, con franquicias a nivel mundial, dando a conocer Colombia en gran manera en su turismo, dando a conocer los grandes profesionales que tenemos acá en Colombia para la cirugía plástica, que son uno de los mejores a nivel mundial. Están catalogados entre los 5 mejores a nivel mundial y entre los 3 mejores está Colombia. Y pues quiero que Medical Arts haga conocer eso, dé a conocer este gran talento que hay acá en Colombia para la cirugía plástica. Y no solo eso, sino que brinde un servicio que la gente que vaya en coinonía, o sea, que vaya en unión con el mismo trabajo del cirujano plástico, que es la ausencia que hasta que nosotros no existíamos, pues antes de Medical Arts había mucha ausencia de servicio postoperatorio. Después que te operan en la cirugía plástica, ¿qué haces? ¿Para dónde vas? ¿Cómo te cuidas? ¿Cómo, si eres extranjero, qué haces? Entonces, todo ese servicio no había existido algo tan óptimo, algo tan bueno, algo tan humano como Medical Arts. Entonces yo creo que el mundo entero debe conocer a Medical Arts completamente. Como emprendedor, ¿cuál considera que es el principal elemento para dar inicio a la empresa? Es muy sencillo comenzar. Mucha gente dice, bueno, lo primero sería ver las pérdidas que puedes ocasionar, si fracasas, si no fracasas, estudiar el mercado. Yo creo, como empresario y como emprendedor,
que el elemento principal es comenzar. Eso es lo primordial. Comienza y pues a medida que tomas esa decisión, que tomas esa acción, pues vas aprendiendo, vas cometiendo errores. Pero cuando tú primero te educas y empiezas, o sea, ¿te educas en qué sentido? O sea, que empiezas a estudiar los contra o los pro y los contra, que el mercado, que los números no dan, que si invierto esto, en cuánto tiempo se me va a retribuir, y te llenas la cabeza de números y números y números, automáticamente el miedo se va aumentando y ese miedo ya no se convierte en un socio, ya se convierte en tu rey, ya tú te debes a ese miedo y eso te paraliza el miedo. Entonces yo creo que cuando uno comienza, rompes el miedo, rompes el hielo, rompes esa pared y empiezas a equivocarte. Claro que empiezas a tener resultados negativos y todo eso, pero a largo plazo esos resultados negativos pues se van tornando pequeños porque, como te decía, van apareciendo en el camino personas que se van a alinear con tu visión y esas personas van a aportar su talento, van a aportar su don y eso va a hacer que tu empresa se vaya catapultando, que esa empresa vaya haciendo fundamentos, haciendo bases y eso pues cuando vengas a ver te vas a dar cuenta que valió la pena comenzar. Bueno, y para terminar, como emprendedor, ¿qué clase de consejo les enviaría a los estudiantes de la administración de empresas que desean poner en marcha una idea de negocio? Ok, creo que eso va de la mano con la pregunta anterior o va de la mano con la respuesta anterior, la que di. Creo que ustedes tienen algo que es bueno, también puede ser malo. Algo bueno es que tienen conocimiento de cómo se debe administrar una empresa, ¿verdad? Y eso le puede ahorrar mucho dinero, les puede ahorrar muchas equivocaciones, muchos errores. Eso es importantísimo. Así que si tienen una idea y tienen el conocimiento de administración de empresa, llévenla a cabo. La mala noticia es lo que venía diciendo hace un momento, que es que cuando tienes mucha información, te llenas de muchos miedos, porque sabes tanto que te llenas de muchos miedos y lo ves hasta imposible. Pongo un ejemplo de los médicos. Eso les suele suceder a los médicos. No sé si algunos de ustedes quizás tengan familiares médicos y saben que cuando a alguien le duele la cabeza y el médico está ahí, entonces el médico se asusta o cuando el mismo médico le duele la cabeza se asusta porque piensa que es un derrame cerebral o porque es un tromboembolismo que se le va, que se puede morir y empieza todo su conocimiento. Entonces eso es una desventaja fatal, ¿verdad? Para alguien que quiere emprender. Por eso a ustedes, administradores de empresas, les recomiendo, si ustedes van a ser administradores de empresa, ¿verdad? Y van a tener todo ese conocimiento, asimismo sean arriesgados a emprender. No importa todo ese conocimiento que ustedes tienen, si ustedes no toman el atrevimiento de emprender esa idea, de comenzar esa idea, pues ese conocimiento solo se queda ahí en teoría y en libros. Ese conocimiento no va a dar resultados nunca, porque yo nunca he visto que alguien por leer un libro se convierta en millonario. Yo nunca he visto que alguien o tú vas a un restaurante, lees el menú y te llenaste el estómago. No, tú tienes que comer, ¿cierto? Porque solamente tener el conocimiento de saber qué hay y leer qué hay en ese restaurante, ¿ya quiere decir que se te quita el hambre? No, tienes que comer. Entonces, tienen dos cosas muy, muy buenas: el conocimiento y además la capacidad para emprender. Así que mi consejo es para ustedes: no permitan que el conocimiento de los números los abrume de tal manera que los llene de tanto miedo, de tantas cosas imposibles, que no puedan emprender y se queden paralizados. Si tienen conocimiento, úsenlo para expandirse. No importa si se equivocan. Inténtalo todo. ¿Por qué? Porque
el día que te mueras, que tengas una sonrisa en el rostro porque Juan, porque Diego, porque Camilo lo intentó todo. ¿Y porque esa persona tiene una sonrisa en el rostro? Porque lo intentó todo, porque no se llevó nada a la tumba. Así que, administradores, aprovechen su conocimiento, emprendan, sean grandes, tienen una gran ventaja sobre los que no somos administradores de empresas, van a ahorrarse mucho dinero, van a evitarse muchos errores que cometimos los ignorantes en administración de empresas, pero no permitan que el conocimiento los llene de tanto miedo que se quedan paralizados y son incapaces de emprender una idea. Bueno, para servirle, muchachos, cualquier Muchas gracias, cosa, pues estamos aquí para servirle. Camilo